A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mis fuerzas no fueron suficientes para detenerme. Aquella fuerza era mucho mayor que la mía, al grado que tuve que soltarme y se me introdujo a aquel lugar, aquella choza. Cuando fui introducido a la choza, inmediatamente de dentro se cerró la puerta y me quedé mirando al centro de aquella choza. ¿Y sabes qué vi? Había una olla muy grande. Esto que te estoy mostrando es muy pequeño. Era una choza muy grande, era una olla muy grande. Y ahí, en aquella olla, había algo muy espeso que estaba hirviendo, y cada vez que hervía, como que explotaban las bolas que salían de aire y salía humo. Y veía yo cómo hervía aquello espeso, pero no era solamente eso. Había un personaje, una apariencia de hombre, o sea, con apariencia de hombre, tomado de los bordos de aquella gran olla, así abriendo las manos, pero mucho más, abriendo los brazos mucho más que yo, y estaba con su cara inclinada hacia donde estaba saliendo el vapor de aquello que estaba en aquella olla. Y tenía un sombrero, como ese sombrero que usan los chinos, así, cónico, y estaba con la cara agachada ahí sobre lo que estaba hirviendo. Y hermanos, en cuanto más pasaba el tiempo, más miedo tenía yo. Ya cuando estaba ahí, hermanos, ya no era miedo, ya era terror. Y yo me di cuenta, aunque estaba recién convertido, ya sabía que a Satanás había que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y sentí que había que reprender, que era Satanás, y había que reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero cuando quise reprenderlo, hermano, no me salieron palabras. Y era un terror lo que se había apoderado de mí, y yo no podía hacer nada. En eso me acordé que alguien decía en la iglesia: si de pronto no puedes reprender, no pueden salir palabras porque no puedas, tienes miedo o cualquier otra cosa, en tu mente reprende en el nombre de Jesús. Y yo quise reprender en mi mente, y como que estaba bloqueada mi mente, no podía reprender a Satanás en el nombre de Jesús, ni en mi mente. Y hermanos, para mí aquello fue terrible. Cuando me vi impotente completamente, en eso vi que empezó a levantar la cabeza aquel personaje. Hermano, hermana, cuando aquel personaje levantó la cabeza, me quedé asombrado. Era como la cara de un chino, pero un color pálido, horrible. La parte de los ojos no tenía eso blanco que tenemos nosotros y lo negro, era solamente un hueco. Y allá a lo lejos se veía un color amarillento feo que resplandecía. Y hermano, yo me quedé que no sabía qué hacer. Y en eso, sin palabras, aquel personaje solamente se sonrió un poco, y yo me sentí peor todavía. Y de pronto, como que me estaba diciendo algo, pero él no abría la boca. Y lo que me estaba diciendo a mi mente: conmigo tú no puedes hacer nada. Y hermanos, yo estaba con un miedo horrible, con un terror que me consumía. Cuando ya no pude más,
En ese momento sentí que me senté de mi cama y temblaba y respiraba profundamente, me estaba ahogando. Y solamente vinieron unas palabras de parte de Dios que me dijo, recién convertidito, apenas tenía unos días de conocer la palabra de Dios. Y Dios me dijo, de aquí en adelante, desde este día en adelante, ese va a ser tu enemigo. Contra ese vas a luchar de aquí en adelante. Ahora, tú dime, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Gracias a Dios, que inmediatamente leyendo la Biblia, me encontré esta escritura de Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero no había que traer al Señor de la gloria, sino que había que darle libertad a Él, que estaba morando en mí, a glorificarse. ¿Te acuerdas de lo que dice la Biblia de aquella ocasión cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos? Dice la Biblia que el Señor en una ocasión llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo, vengan conmigo, y se los llevó a un monte muy alto, y allá, estando allá arriba, dice que empezó a transfigurarse. Quiere decir, su humanidad empezó a transformarse, empezó a cambiar de figura, de lo que se veía, y dice que sus vestidos se hicieron blancos como la nieve y que su rostro empezó a resplandecer. Y de pronto se sintió un ambiente tan especial y tan precioso que era, hermanos, que era el poder del Espíritu Santo. De pronto se sintió el poder de Dios y de pronto dice la palabra de Dios que aparecieron Moisés y Elías. Qué tremendo, ¿no? Imagínate lo que sucedió. Cómo nuestro Señor comenzó a glorificarse y cómo aquello que empezó a manifestarse a través del Señor hizo que Moisés y Elías aparecieran ahí con él. Y dice la Biblia que Moisés y Elías hablaban con el Señor. ¡Qué tremendo! Moisés y Elías, que ya Elías había sido llevado sin ver la muerte, Dios se lo llevó. Y Moisés había muerto hacía muchísimos años y allá aparecieron los dos vivos. Y dice la palabra de Dios que Pedro dijo al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya Pedro estaba pensando que podían quedarse en aquel lugar, que no sería bueno regresar al valle allá donde estaban los demás, donde estaban sus familias. ¿Te das cuenta? El Señor estaba mostrándoles, en primer lugar, quién estaba con ellos. En segundo lugar, les estaba mostrando cómo en un momento de más necesidad nosotros podemos permitir que el Cristo de la gloria que está en nosotros resplandezca, se manifieste a través de nosotros. Por eso dice allá en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, permite que el Señor Jesús resucitado, el que tiene todo el poder, se manifieste a través de ti. Hermano, hermana, pero eso quiere decir también que nosotros le vamos a dejar que viva nuestras vidas,
En otras palabras, que reproduzca su vida una vez más, como la vivió en la tierra cuando estuvo acá, que así la vuelva a vivir en nosotros. Ya no será su vida, porque Él vivió su vida y la vivió a la perfección. Pero ahora que Él está en nosotros, está precisamente para vivir la vida nuestra. Venga conmigo una vez más a Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si usted se recuerda, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué te parece? Estoy unido con Cristo y ahora quien debe vivir mi vida es el Cristo poderoso. En otras palabras, cuando dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, está diciendo, desde el momento que ustedes han creído en Cristo, dejen que el Cristo que venció a Satanás, dejen que el Cristo que resucitó de los muertos por el poder de Dios sea el que se mueva. Ya no se muevan ustedes, porque si ustedes se quieren mover, Satanás va a tener autoridad sobre ustedes. Satanás los va a vencer en cualquier terreno. Por eso, mi hermano, si usted me pregunta, hermano Rodríguez, y desde hace 43 años, ¿cómo ha vivido? Buscando que sea Cristo el resucitado, que viva mi vida. Que sea Él el que se manifieste a través de mí. ¿Pero por qué, hermano? Porque yo a Satanás le tengo terror. Porque yo vi aquello, yo tuve una experiencia, y déjeme decirle, puede haber muchos, y a mí a veces me dan risa, todos esos predicadores que hacen gala de los poderes que Dios les ha dado y que se exhiben y que están ahí preguntándoles a los demonios que cómo se llaman y dándoles órdenes. No, hermanos, déjeme decirle, si hay alguien que cree que tiene poder, entonces no es Cristo el que está en él. Y si no es Cristo el que está en él, que no ande jugando con el diablo, porque el diablo lo devora en cualquier momento. Una vez más, podemos tener victoria, pero no es nuestra victoria, es la victoria de Cristo a través de nosotros. Mire lo que dice Gálatas 2:20. En la Biblia Dios habla hoy. Con Cristo he sido crucificado, me he identificado con Cristo en la cruz, y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Mire qué precioso. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Por eso, hermanos, pongan atención. Hay tantos hermanos y hay tantas hermanas que de pronto, cuando menos se acuerdan, se meten en una relación de adulterio o de fornicación. ¿Por qué se mete en esa relación de adulterio y fornicación? Porque viene el pecado de adulterio y le toca la puerta, y es él, es ella la que sale, la que abre la puerta. Hermano, hermana, para poder nosotros mantenernos fuera de ese tipo de pecados, cuando nos empiezan a tocar, nosotros debemos de estar en estado de muerte. ¿Cómo es eso, hermano, que en estado de muerte? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo. En otras palabras, yo me uní con Cristo en su muerte. Y cuando resucité,
resulta que ya no era yo el que vivía mi vida, sino que era Cristo el que la estaba viviendo. Entonces, si el pecado de adulterio, de fornicación me toca la puerta, ¿por qué tengo que contestar yo? Es Cristo el que tiene que contestar. ¿Y acaso Cristo era un adúltero, era un fornicario? ¿Verdad que no? Hermanos, tengan mucho cuidado, porque en estos días están sacando películas diabólicas, películas satánicas, películas donde están presentando aún a Cristo en pecado. Ponga mucha atención, tenga mucho cuidado, porque vamos a ver muchas cosas y van a estar sacando películas aún donde proyectan a Cristo pecando y diciendo también Cristo fue tentado. Hay muchos predicadores que dicen Cristo fue tentado en todo, así dice la Biblia, aún en el área sexual. No saben ni lo que dicen. Cristo fue tentado ciertamente, pero no en esa área. Él no podía caer en ese pecado. ¿A quién se le ocurre esas cosas? Oiga, recuerde esto. Por eso muchos hombres y mujeres caen en el pecado de adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque le toca la puerta el pecado y contesta y abre la puerta. Hermano, ¿y cómo le hago? Usted no tiene que hacer nada. Si usted, hermano, hermana, sabe que en cierta casa hay un muerto, usted vaya y toque la puerta para que salga a abrirle. ¿Saldrá a abrirle el muerto? ¿Verdad que no? Por eso dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me he unido con Cristo y me declaro muerto juntamente con Él. Pero como Cristo resucitó, resulta que ahora cuando abrí los ojos con el resucitado. Pero ya el resucitado no me deja vivir la vida a mí. Yo les digo muchas veces, hermanos, ¿cuántas veces decimos, a mí no me puede pasar un accidente porque Cristo es mi copiloto? Y antes, cuando yo era joven allá en México, les poníamos letreros en las defensas de los carros. Y muchas veces aquellos que creían en Cristo decían, Cristo es mi copiloto. Y el copiloto es el que está para una emergencia, por si el piloto sufre algún accidente o se duerme. Déjame decirte, Cristo no es copiloto. Cristo es el piloto y tú y yo ni siquiera somos copilotos. No nos necesita el Señor. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos quiere decir detrás, siguiéndome. Si alguno quiere venir, véngase en pos de mí, véngase detrás de mí, tome su cruz y sígame a cada día. No va a llegar el día que ya va a ir conmigo aquí dirigiendo la barca, no, Señor. Todos los días tiene que venir detrás, usted no va adelante. Entonces, mi hermano, mi hermana, nosotros no podemos creer que Cristo nos va a dar poder para que nosotros hagamos las cosas como nosotros querramos. No, Señor. Fortaleceos en el Señor quiere decir, deja que el Señor Todopoderoso vea cómo debe vivir tu vida. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego dice, y lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta vida, lo vivo confiando en Cristo Jesús que se entregó por mí. Entonces, le he confiado mi vida a Cristo. Por eso, si este cuerpo camina, camina porque yo he confiado que Cristo está vivo y resucitado en mí y que Él es el que se mueve en mi vida. Hermano, hermana,
esto está precioso. Yo quiero decirte, volviendo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo tuve una experiencia también recién convertido. Y quiero darte estas experiencias porque yo sé que a muchos hermanos les va a servir. Antes de darte esta experiencia, este testimonio, quiero decirte algo. Yo entiendo, yo reconozco que Dios hace llamados especiales. Y yo he visto a muchos hombres, a muchas mujeres, que Dios los ha escogido y hace unas obras maravillosas a través de ellos. Y déjame decirte, yo nunca pensé que Dios me había hecho un llamado especial hasta hace apenas unos meses. Y es que yo nunca tuve un pastor que me enseñara. Yo no estuve más de 6 meses en una iglesia cuando ya me vi fuera de la iglesia y hablándole a la gente, dándoles mi testimonio. Y Dios me dio gracia con la gente y la gente se convertía. Por eso yo empecé a trabajar ya directamente en la obra de Dios en 1978. Yo conocí las cosas de Dios en 1977. Para 1978 yo ya tenía iglesia y ya tenía un buen grupo de gente. Pero a donde quiero llevarte es a este punto de que el Señor me dio una experiencia también muy especial. Y esta experiencia, hermano, es importante que yo te la cuente, porque cuando yo leía un día recién convertido, leía esta escritura de Efesios capítulo 6, versículo 10, donde dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando yo leía esa porción, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, en ese momento yo no pude ver a nadie, pero yo podía escuchar al apóstol Pablo, que estaba hablándome y diciéndome, pero de una manera bastante fuerte, de una manera, de cierta manera agresiva, de una manera no muy suave. ¿Y sabes de qué manera lo sentía yo? Cuando yo empecé a leer que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, yo escuchaba al apóstol Pablo hablar, y lo escuchaba como si el apóstol Pablo fuera un sargento. El sargento es aquella persona que es un miembro del ejército y que es la persona que se encarga de tomar a los reclutas, a los que se entregan al servicio militar, y que se encarga de formarlos. Y hermano, hermana, yo escuchaba la voz del apóstol Pablo con una autoridad tremenda, pero yo sentía de esta manera. Cuando yo estaba leyendo que decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, yo sentía que iba entrando a un territorio, yo sentía que iba entrando a un país que no era mi país, yo sentía que iba entrando a un territorio que era territorio del enemigo. Y por eso te digo, nosotros, aunque estábamos en este mundo, estando en este mundo, éramos parte de este mundo. Estábamos sujetos al sistema de este mundo, a las leyes de este mundo.
En otras palabras, éramos sirvientes de Satanás. Cuando se nos habla del Evangelio y nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios y dejamos de ser ya pueblo de Satanás. En ese momento, ya desde el momento que tú perteneces a Dios y sigues caminando en esta tierra, eso quiere decir que estás caminando en territorio enemigo. Y cuando yo leía, por eso te digo, yo he tenido experiencias maravillosas. Cuando yo leía que dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes qué sentía yo? Sentía que alguien, ese sargento del apóstol Pablo, me estaba mirando entrar en el país enemigo. Me estaba mirando introducirme en territorio enemigo y me estaba diciendo, fortalécete en el Señor, como diciendo, muchacho inexperto, como ese recluta, esa persona que se da de alta en el ejército para que lo preparen y que es un joven inexperto. Así me sentí yo entrando en ese territorio enemigo. Y cuando yo iba leyendo esa frase, fortaleceos en el Señor, escuchaba la voz del apóstol Pablo que con autoridad me decía, ¿cómo es posible que no vas cuidándote? Yo sentí en ese momento que tenía que entrar como los soldados cuando entran y que pueden ser sorprendidos por los enemigos. Así sentía que el apóstol Pablo me estaba llamando la atención. Y yo no hallaba qué hacer. Imagínate, de pronto tú sientes que estás entrando en un área que tú sientes que es normal, que todo está tranquilo, y apenas vas entrando y te tiran un grito y te dicen, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo dije, pues ¿qué está pasando? ¿Quién me habla? Y otra vez se escuchaba la misma frase, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo escuché la voz del apóstol Pablo que me decía, no entres tan descuidado, estás entrando en territorio enemigo. No entres y no te cubras, no entres y seas blanco del enemigo. Estás caminando en territorio enemigo y te puede derribar el enemigo en cualquier momento. Y cuando el Señor me reveló, fortalécete en el Señor, entonces sentí y me acordé de algo que había escuchado yo de un predicador que hablando de Cristo decía, Él es la roca eterna, Él es nuestro refugio. Y cuando yo escuchaba aquellas palabras del apóstol Pablo que decía, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, yo sentía que me estaba diciendo, acógete a Él, acércate a Él, refúgiate en Él. En otras palabras, como aquel padre de familia que cuando va con su niño de 5 o 6 años y viene una tormenta o viene un granizal o de pronto hay algo que está cayendo sobre ellos o un viento muy fuerte que está trayendo cosas, ¿qué hace aquel padre? Toma aquella criatura y lo cubre y lo guarda. ¿Y qué hace aquella criatura? Busca meterse en algún lugar del pecho de aquel padre, busca refugiarse, busca cubrirse en aquel padre. Y es lo que yo sentía de parte de Dios. Hace casi 43 años que leía esa porción de la palabra de Dios
y que sentía que el apóstol Pablo me decía, refúgiate en Cristo. Me decía, métete en Cristo. Deja que Cristo te cubra. Tú no puedes ir por ti mismo exponiéndote. Tú no puedes ir por ti mismo caminando como si estuvieras en tu país, en tu tierra. Estás en tierra extraña. Estás en tierra enemiga. Ojalá que me entiendas, hermano. Y como te digo, hay muchas cosas que muchos cristianos no tienen la revelación. Y precisamente para eso nos tiene el Señor en este momento. Quiero volverme una vez más a Juan capítulo 17. Ven conmigo, hermano. Ven conmigo, hermana. Y veamos qué dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17. Leímos en el versículo 14. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Cristo está hablando en una oración a favor de sus discípulos. Y dice Cristo ahí en el verso 14, yo les he dado tu palabra. Cristo está orando y dice, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Tú crees que Cristo estaba mintiendo? ¿Tú crees que Cristo no estaba diciendo la verdad? Y si tú me dices, hermano Rodríguez, sí, Cristo estaba diciendo la verdad, pues date cuenta lo que está diciendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y como te digo, cuando dice el mundo, no pienses en esa bola, en ese globo terráqueo, no. Cuando dice el mundo, no pienses en un hombre o en una mujer. No, piensa en ese ambiente espiritual de maldad. Piensa en ese mundo de maldad donde Satanás es el rey, en ese mundo de demonios espiritual. Y no te olvides, Efesios capítulo 6 versículo 12 dice, nosotros luchamos contra gobernadores de las tinieblas, como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es lo que la mayoría de cristianos no saben. Por eso hay tantos que son derribados a cada día. Ciertamente hay miles que creen en Cristo. Hay miles que salen del mundo. Pero de todos esos miles que salen del mundo, ¿cuántos han sido derribados por Satanás? ¿Y cuántos hermanos y hermanas, aunque hoy están en una iglesia, aunque se gozan con los cantos, se gozan con las predicaciones, están pasando experiencias donde se dan cuenta que sufren, donde se dan cuenta que en ocasiones no pueden ser libres de algo? A mí me han llamado hermanos y hermanas y me han dicho, hermano Rodríguez, ¿qué hago? Yo tenía el vicio de el cigarro. ¿Qué hago, hermano Rodríguez? He creído en Cristo, amo a Cristo con todo mi corazón, pero hermano Rodríguez, no he podido dejar el vicio del cigarro. Y es posible que haya un hermano, una hermana que se ría, que se burle. Eso quiere decir que no eres un cristiano maduro, porque hay hermanos y hay hermanas que han crecido en un ambiente espiritual no muy formal, no muy firme. Es decir, han creído en una iglesia donde no los han metido a lo que es el poder de Dios, a lo que es la vida espiritual, como lo estamos viendo aquí en la Biblia en estos momentos. Y por esa razón, esos hermanitos no han sabido cómo tener una victoria en Cristo Jesús. Yo he recibido mensajes
he recibido llamadas de hermanos que todavía de vez en cuando toman licor. Y no solamente de tomar una copita, llegan a emborracharse. Y de pronto llorando porque aman a Dios y quieren ser libres. Y me han dicho: hermano Rodríguez, me da vergüenza, pero ¿qué hago? No he podido ser libre del vicio del licor. Y amo al Señor y lloro después de que he pasado por esa experiencia. ¿Qué hago, hermano? ¿Cuántos hay que de pronto, como le digo, porque no conocen la realidad de la vida cristiana, porque no la han aprendido, porque no se la hemos enseñado los pastores? Por eso muchos pueden caer en el pecado. Pero de aquí en adelante, mi hermano, tú y yo ya no tenemos excusa, porque aquí tenemos la palabra de Dios y aquí nos está diciendo: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. En primer lugar, no te debes exponer. En primer lugar, no debes de ir como un niño, como un adolescente inexperto, solamente descuidado a que te caigas por aquí, te caigas por allá, te accidentes aquí, te accidentes allá. Tienes que ser una persona consciente, tienes que ser una persona sobria, tienes que ser una persona cuidadosa. Las cosas de Dios son serias, hermano, hermana. Tú no puedes ir así nada más jugando con las cosas de Dios. Tienes que tomar en serio. Y recuerda, cuando yo escuché al apóstol Pablo decir: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, el Señor me reveló que no podía entrar en el territorio enemigo descuidado, que en primer lugar tenía que replegarme a mi líder, que es Cristo Jesús, y Cristo Jesús lo llevo aquí dentro. Tenía que acogerme a Él, tenía que replegarme a Él, tenía que dejarlo a Él ir delante, porque Él es el experto, Él es el vencedor. Él tiene que ir delante y yo tengo que ir ahí bien pegadito al Señor. Nada de ir a una distancia, nada de que de pronto me quedo unos metros atrás. No, hermano, porque precisamente el enemigo solamente va mirando a ver quién se descuida para hacerlo caer. Así es que una vez más, esto ha sido maravilloso. Esta frase: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo está en ti. No tienes por qué caer en cada situación vergonzosa, a menos que estés viviendo una vida de ignorante, una vida de una persona inmadura. ¿Cuándo es cuando nosotros como seres humanos cometemos más errores? No es en la adolescencia, cuando nosotros creemos que sabemos hacer las cosas, cuando nos rebelamos con nuestros padres y nos enojamos, que por qué no me tienes confianza, tú no me quieres, no me va a pasar nada, y es cuando más nos pasa. Por eso, si tú tienes una experiencia donde te diste cuenta que hiciste algo que no deberías de hacer y te avergüenzas delante de Dios, aprende. ¿A poco Dios no te condena por eso? Pero debes aprender de esa experiencia, que hiciste aquello por inmaduro, porque no tomaste en serio las cosas de Dios, porque te confiaste, y uno no se puede confiar porque no hay nadie que sea fuerte. Hermano Rodríguez, si usted no es fuerte, no, hermanos. Yo puedo caer como cualquiera si yo me descuido espiritualmente. Si no tengo una buena relación con Dios y yo mismo digo: no, a mí no me pasa nada, yo conozco muchas cosas. Mentira del diablo, no hay tal cosa. Por eso tú estás mirando. Yo me quedé sorprendido en días pasados. Andaba buscando algo y de pronto me aparecieron noticias de pastores que estaban yendo a las prisiones y me quedé sorprendido.
ladrones, violadores de niños y de niñas, sacerdotes también que estaban yendo a las prisiones por violar niños. Ahora, ¿por qué caen en ese tipo de pecados? Por creerse que son fuertes, que son sabios, por creerse que no les pasa nada, por entrar descuidados. Y usted no tiene que entrar descuidado. Desde el principio de su conversión, ahí es donde tiene que escuchar esa voz que le dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, hermana, déjame decirte, te voy a dar un testimonio más y aquí nos vamos a ir centrando ya para culminar este tema. También estaba recién convertido y de pronto una tarde, a eso de las 5 de la tarde, estaba sentado en el sofá de mi casa. Mi mujer no estaba yo solo, y en eso empecé a sentir algo muy hermoso de parte de Dios. Y no tuve tiempo de nada más de que cerré mis ojos y empecé a sentir la presencia de Dios. Con los ojos cerrados, a eso de las 5 de la tarde, sentado en la sala de mi casa, estaba sintiendo la presencia de Dios y de pronto comencé a escuchar como que venía un ejército de soldados. Tú sabes, cuando viene un gran ejército, aunque no golpeen mucho el piso, o que si son 4 o 5 no se oiga nada, pero cuando son miles de soldados, aunque no vengan marcando el paso, se viene escuchando ese ritmo. Y hermanos, escuchaba yo como si miles de soldados vinieran marchando por la calle. Y yo estaba bajo una bendición de parte de Dios. Y en eso no solamente escuché, sino empecé a verme en una calle muy ancha. No era una calle de estas que tenemos hoy, pavimentadas. No era una calle con banquetas como las nuestras. De pronto se apareció delante de mí una calle de aquellas antiguas, muy ancha, muy amplia, pero estaba sola. Pero yo escuchaba a un gran ejército que venía marchando y me llamaba la atención de dónde venían y quiénes eran. Y hermano, estando mirando aquella calle muy amplia, una ciudad antigua, de pronto, mi hermano, empecé a ver que delante de mí aparecía un poco de polvo, como que venía viento de acá del lado izquierdo y traía polvo, ese viento. Y de pronto empecé a escuchar como que una persona venía corriendo y allá atrás escuchaban la marcha de un ejército. Y de pronto se escuchó más claro los pasos de una persona que corría. Y cuando menos acordé, hermanos, vi que apareció delante de mí corriendo un hombre bajito de estatura, pequeño, un hombre como de unos 60 años. Se veía como de más edad, pero por causa de la fatiga, se veía que caminaba mucho, se veía que no comía muy bien y se veía que tenía tribulaciones. Y de pronto apareció delante de mí como que venía huyendo de aquel ejército. Y hermanos, cuando llegó delante de mí, se veía que ya no podía caminar, que ya no podía ni respirar de tanto cansancio. Y se quedó queriéndose descansar un momento, pero yo le veía la angustia en sus ojos, la angustia en su rostro. Y en eso aparecieron
los soldados que venían marchando, y algunos de ellos ya se venían saliendo de las filas, y venían pero con una ira terrible, y vinieron hasta aquel hombre bajito de estatura, delgado, débil, cansado, y empezaron a golpearlo. Y yo veía cómo lo golpeaban y caía, y como era tierra suelta, se levantaba la tierra, y lo veía yo como en cámara lenta que caía, y lo levantaban y le volvían a pegar, y lo levantaban y le volvían a pegar, y yo veía las muecas en su rostro que le causaba el dolor a aquel hombre. Y hermano, hermana, fue un buen rato que lo tuvieron ahí golpeándolo terriblemente, y de pronto viene una voz y me dice: estos son mis verdaderos siervos. ¿Quieres ser uno de ellos? Para mí, hermano, hermana, aquella experiencia fue terrible. Yo no sabía qué contestar. Por supuesto, me sentía bien, sentía que podía un día llegar a tener esa experiencia, pero en ese momento se me mostró y se me declaró que podríamos llegar a esa experiencia. Y aunque yo vi el gran sufrimiento en aquella persona, había algo más, y era algo más profundo, como que por encima se veía la sorpresa, como que por encima se veía el temor, el sobresalto, pero había algo en aquella persona que realmente valía más. Yo no sé, porque no gritaba, no hablaba, no se quejaba, simplemente recibía aquellos golpes y se prestaba para que si querían seguirle dando, lo hicieran. Es decir, había un poder sobrenatural en él, como que lo envolvía y lo hacía que se dejara hacer aquello. Y todas esas imágenes han venido en mi mente a través de los años. Y yo creo, hermano, hermana, que el Señor trata con nosotros a cada día de muchas maneras. Yo creo que en este día el Señor ha hablado a nuestras vidas de alguna manera.